Hola, en este video vamos a generar un PDF utilizando Java mediante una biblioteca denominada iTextPDF que nos permite crear y manipular este tipo de archivos. Para este tutorial vamos a reutilizar un poco el código del video anterior, donde creamos un CRUD con Java, donde teníamos una base de datos, video CRUD empleados, y dentro de la base de datos había una tabla empleados que tenía el código, el nombre, el apellido, la edad y el sueldo. Vemos que la tabla ya tiene algunos registros insertados. Entonces, empezando, lo que tenemos que hacer es crear el proyecto. Para eso utilizamos nuestro editor de código. Yo utilizo el IDE IntelliJ IDEA. Entonces creamos el proyecto. Creamos un nuevo proyecto. Seleccionamos Maven. Le damos en siguiente. Y como nombre del proyecto vamos a colocar reporte PDF Java iText, que es la biblioteca que vamos a utilizar. Y la locación, en este caso yo quiero dejarlo en el disco E, en mi carpeta de aplicaciones Java, dentro de la carpeta reporte PDF. Le damos en finalizar. Vemos cómo se carga el IDE. Esperamos que termine de cargar todos los complementos. Ya, una vez que ha cargado todo, eh, lo primero que tenemos que hacer es, eh, dentro ya de la estructura del proyecto, eh, ingresamos al archivo pom.xml y vamos a ingresar las dependencias. Por lo tanto, escribimos etiqueta de las dependencias y vamos a insertar dos, tanto de la biblioteca iTextPDF como de el driver de MySQL para poder ingresar y manipular los datos en nuestra base de datos. Por lo tanto, si buscamos en Google iTextPDF Maven repositorios, dentro de este link ingresamos y podemos escoger la última versión 5.5.13.3. Entonces nos copiamos esta dependencia y lo pegamos dentro de la etiqueta. De igual manera, para MySQL Maven, para la dependencia de MySQL, ingresamos. Y en este caso yo voy a seleccionar la 8.029. De igual manera copiamos la dependencia y pegamos dentro. Y guardamos. Es como decirle a Java, vale, nuestro proyecto va a tener dos dependencias, que va a ser la dependencia de iTextPDF y la de MySQL. Entonces, una vez realizado esto, vamos a ya crear la estructura del proyecto dentro de src, de main Java. Vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar datos, ya que vamos a utilizar la arquitectura por capas, separar la presentación del dominio y también de los datos. La capa dominio y la presentación. Como había dicho, vamos a reutilizar el código que teníamos del video anterior sobre el CRUD. Por lo tanto, acá en el video CRUD empleados, el proyecto que creamos en el video anterior, voy a ingresar y eh, en datos, estas dos clases las voy a copiar, las voy a pegar dentro de datos.
Entonces teníamos nuestra clase de conexión a la base de datos y nuestro empleado DAO, eh, que era la clase que se encargaba de manipular todo lo que tiene que estar relacionado con la base de datos. Entonces todas las operaciones de insertar, de actualizar un empleado, de eliminar un empleado o de obtener empleados, todo eso lo realiza en nuestra clase empleado DAO. Entonces en nuestra conexión lo que vamos a hacer, eh, está la URL, tenemos que asignarle nombre a la base de datos, el usuario en este caso mío es root y la contraseña. Voy a colocar mi contraseña. Y bueno, teníamos estos métodos para cerrar la conexión de cada uno de los elementos que se utiliza para acceder a la base de datos desde Java. Eh, todos estos, eh, todos estos métodos explico detalladamente en el video anterior del CRUD. Después de la conexión, pasamos ya a la clase empleado DAO. Como solamente vamos a obtener empleados y mostrarlos en un PDF, porque lo que vamos a hacer es obtener estos empleados y mostrarlos en una tabla en el PDF. Entonces solamente vamos a necesitar el select, que es la consulta de arriba, por lo tanto lo demás lo eliminamos, y su método mostrar. Ahí, por lo tanto los demás métodos de insertar, actualizar y eliminar lo eliminamos. Y solamente nos quedamos con el método mostrar. Lo que hacía era obtener cada registro de mi tabla empleados, mejor dicho, obtener todos los empleados, cada uno lo convertía en un objeto Java y lo devolvía mediante una lista de empleados. Eh, una vez realizado esto, nos bota un error ya que dominio. Ah, vale. Ahora, de igual manera, dentro de dominio, tenemos que crear nuestra clase empleado, que ya lo habíamos hecho en el video anterior, por lo tanto vamos a ir a dominio, empleado, veamos, dentro de dominio, pegamos. Ya vemos cómo se ha eliminado el error. Como había dicho anteriormente, todas estas clases ya lo he explicado en el video anterior, por lo tanto si quieren eh, analizarlo detalladamente, pueden mirar el video del CRUD. Pero básicamente acá es una clase de dominio que donde el empleado tiene un código, un nombre, apellido, edad y sueldo, y sus métodos getter y setter. Entonces, una vez configurado la capa de datos y dentro de mi capa de dominio la clase empleado, ahora sí vamos a crear la clase que va a tener toda la lógica para generar el PDF. La clase lo vamos a llamar reporte empleados PDF, en donde lo primero que vamos a ingresar es una clase document. Le asignamos documento, aún no lo vamos a inicializar, lo importamos, eh, la biblioteca iText PDF, un file output string. Y entonces, como vamos a generar un PDF, sería bueno asignarle una fuente y un tamaño de letra a nuestro título y a nuestros párrafos que va a tener el PDF. Es lo que vamos a hacer en esta sección. Fuente de título y párrafo. Hacemos uso de la clase font, fuente de título, font factory de la biblioteca iText PDF, .getFont. Le pasamos dentro de font factory, seleccionamos Times New Roman, coma, y le asignamos el tamaño 16 e importamos font. Y hacemos lo mismo para la fuente
el párrafo, antepárrafo. Y en este caso para el párrafo vamos a utilizar la fuente helvética y un tamaño de 12. Ahora vamos a empezar con los métodos ya relacionados con la creación del PDF. Lo primero que vamos a hacer es crear un método llamado crear documento. Creamos el documento donde ya utilizamos eh, la variable documento que creamos arriba. Nuevo documento. Y en donde le vamos a pasar la configuración de la hoja. Tamaño va a ser hoja 4 y le pasamos tanto el margin left como el margin right, mejor dicho, el margin de izquierda a derecha y de arriba y el margin inferior. Por lo tanto le colocamos 35, 30, 50, 50. Esta es la configuración que lo estoy colocando yo, pero ustedes ya lo pueden configurar de otra manera. Ahora viene el archivo PDF que vamos a generar. Por lo tanto, generamos una ruta en donde va a ser, donde se va a crear el PDF. System.getProperty. Y si le pasamos user.home, estamos obteniendo nuestro path raíz. De este path podemos ya ir a escritorio, a disco C, a documentos, etc. Por lo tanto, ya utilizando el file string que colocamos al principio, ya lo inicializamos, hacemos una instancia, file string, en donde le ponemos ruta, más y lo concatenamos. En este caso yo lo voy a poner en escritorio, desktop, y el archivo se va a llamar reporte lados java.pdf. Yo estoy colocando desktop porque mi computador está con el Windows en inglés, pero si ustedes lo tienen en español, tienen que colocar escritorio. O si quieren otra ruta, ya colocan la ruta que ustedes desean. Ahora vamos a obtener una instancia del PDF Writer. Básicamente este documento le vamos a decir que ya vamos a ingresar datos o escribir dentro del PDF. Tanto PDF Writer, get instance, le pasamos el documento y también el file string que tiene la ruta en donde se va a crear el PDF. Y añadimos una excepción al método document exception y entonces pasamos al siguiente método. Una vez ya que creamos el documento, vamos a abrirlo para ya poder escribir o ingresar datos en él. Por lo tanto, simplemente es un documento.open. Ahora le vamos a agregar el título. Agregar título. Para agregar el título le tenemos que pasar como parámetro un texto, ¿no? Que va a ser el contenido del título. Entonces, para agregar el título vamos a crear un PDF ptable, una tabla. Y acá está el truco, una tabla de solamente una columna. Entonces, esta tabla solamente va a tener una columna y una fila. Por lo tanto, simplemente va a ser, como se dice, un rectángulo nada más, ya que va a ser una celda. Entonces, ahora PDF PC, creamos la celda
y le pasamos el contenido. Ras, y le pasamos el texto que recibimos como parámetro y también la fuente que va a tener mi título. A la celda setCall expand le ponemos 5. También a mi celda, como nuestro PDF es una hoja en blanco, le asignamos como border color color blanco para que no se note el borde y se vea simplemente como un título. Y por último a mi celda lo vamos a alinear horizontalmente, lo vamos a alinear centrado. Element, Align Center. Y una vez ya configurado la celda, añadimos la celda a la tabla. Tabla.addCell y le pasamos la celda. Y cuando ya tenemos la tabla, agregamos la tabla al documento. Tabla. Documento.add tabla. Y esto seguro también nos va a botar una sección. Por lo tanto, creamos la sección al método. Entonces, imaginemos esta tabla como una tabla de un archivo Excel. En este caso solamente creamos una tabla de una columna y la celda es la intersección entre una columna y una fila. Por lo tanto, configuramos la celda y ya la celda la agregamos a la tabla. Y después ya la tabla lo agregamos al documento. Una vez realizado eso, ahora el método para agregar párrafo de igual manera va a recibir texto como parámetro. Y en esto nos apoyamos de la clase paragraph, párrafo, como una instancia. Y ahora a mi párrafo le añado una frase, ¿no? Lo que va a contener. De igual manera le pasamos el texto y la fuente el párrafo. Y una vez teniendo el párrafo, lo añadimos al documento. Lo encapsulamos con una sección. Y ahora también hay que tener en cuenta que tenemos que agregar saltos de línea para que el PDF tenga un formato más presentable. Para agregar saltos de línea es lo mismo que agregar párrafo, pero el contenido del párrafo simplemente van a ser saltos de línea. Entonces, creamos saltos, línea, igual a new paragraph. Y de igual manera, saltos de línea, dimos el contenido, trace, pero en este caso el contenido va a ser de un punto new line. Eso sería un salto de línea. Si queremos otro, yo le he configurado que cuando llame este método realice dos saltos de línea. Y una vez realizado eso, el documento, bueno, este párrafo o estos saltos de línea lo añadimos. eh, Ahora viene más importante, que ya es mostrar la tabla de empleados en mi archivo PDF. Lo creamos el método agregar tabla empleados. Y en este caso ya sí creamos una PDFP table, tabla. Y en este caso ya le decimos que queremos 5 columnas para mi tabla, ya que nuestra base de datos tiene 5 columnas, 5 campos: código, nombre, apellido, edad y sueldo. Ahora, para la primera fila de esta tabla le vamos a añadir dos celdas.
Como son 5 columnas, le añadimos 5 celdas. Va a tener el ID, va a tener el nombre, el apellido, la edad y el sueldo. Nombre, apellido, edad y sueldo. Ahora, ya tengo la primera fila. Ahora ya vamos a hacer uso de nuestra capa de datos, nuestra clase empleado DAO, de que vamos a obtener los empleados de mi base de datos. Empleado DAO, instancia, empleado DAO. Y como ese método me devuelve una lista de empleados, creamos una lista, vamos a empleados, va a ser igual a empleado DAO punto su método mostrar. Que sería método mostrar. Me está botando un error porque creo que ha importado la lista, pero de la biblioteca itex. Entonces hacemos un import java.util y ya vemos cómo se borra el error. Un efecto que tuvo el IDE. Entonces dentro de empleados, ahora como ya tenemos todos los empleados de mi tabla en una lista, lo recorremos eh, con un for each. Corremos la lista de empleados y por cada empleado añadimos una fila a mi tabla. Add cell es un empleado.get primero el código, pero este es un cero, por lo tanto lo tenemos que transformar a string. Empezamos todo eso dentro de un string.value of. Hacemos lo mismo para ahora el nombre. Ya el nombre me bota un string, por lo tanto normal. Empleado.get apellido. Tabla celda. Empleado.get edad. De igual manera me bota 0, así que lo transformamos a string. Y un tabla.addCelda del sueldo. Empleado.getSueldo, que me bota un double. Transformamos string. Y entonces todo eso sería para un solo empleado. Entonces este for me va a realizar todo esto para todos los empleados que tenga. Por lo tanto, si tengo 10 empleados, me va a agregar 10 filas a mi tabla. Entonces una vez ya realizado eso, cuando ya tenemos configurado toda la tabla, añadimos la tabla al documento y llamamos al método cerrar documento, que no lo hemos creado aún, pero creamos en la parte inferior. Y voy a cerrar documento, que simplemente es un documento. Ok, acá seguro aparece una sección, añadir a sección, y vemos cómo se añade la sección de documento. Vemos un file output string. También añadimos su sección de un archivo no encontrado. Y ya tendríamos listo la clase en donde hemos tenido el método para crear el documento, para abrir el escritor de PDF y asignarle el documento en donde va a escribir y también la ruta en donde se va a generar el PDF. Abrimos el documento, ya agregamos título, agregamos párrafo, salto de línea,
y la tabla de empleados. Y por último el método para cerrar el documento. Ahora vamos ya a la capa de presentación donde vamos a crear el método main. Y dentro vamos a crear una simple interacción con el usuario por consola. Empezamos ingresando un escáner para interactuar con el usuario. Scanner, system, no, un source, texto que diga bienvenido a la empresa ONV, que desea ver el registro de empleados, formato PDF. Decimos que ingrese Y como si. Obtenemos la respuesta en un char leer.line. Ingrese, obtengo el primer carácter y entonces hacemos una validación y respuesta igual a una Y mayúscula o respuesta igual a una Y minúscula. Entonces hacemos instancia de reporte de empleados, mejor dicho, creamos el reporte y llamamos a sus diferentes métodos. Reporte.crear documento. Después de crear, abrimos, empezamos a agregar el título. Reporte.agregar título. El título va a tener reporte de empleados. Reporte, le agregamos salto de línea. Agregar párrafo. Como párrafo le coloqué reporte actual de empleados 2022. Reporte.agregar salto de línea. Y reporte.agregar tabla empleados. Y después de agregar la tabla ya cerramos el documento. Y después de realizar todo eso podemos mostrar un mensaje que diga reporte creado exitosamente. Caso contrario, que no ingrese Y, un mensaje no desea ver el registro de empleados. Ok, acá es respuesta. Y estos métodos añadimos su sección de documento y de sección de archivo no encontrado. Entonces, una vez terminado de configurar ya el método main, ejecutamos el programa. ¿Desea ver el registro de empleados en formato PDF? Decimos que sí. Nos dice reporte creado exitosamente. Vamos al escritorio. Entramos y vemos cómo ya se ha creado empleados Java. Y vemos cómo se ingresó el título, párrafo y la tabla de empleados. Que si corroboramos, son los mismos datos que están en mi base de datos de empleados, en mi tabla de empleados de mi base de datos. Si eliminamos y volvemos a ejecutar, ¿desea ver el registro de empleados? Decimos que sí con mayúscula.
Nos dice reporte creado exitosamente y vemos que se ha vuelto a crear el PDF en el escritorio. Eso sería todo el tutorial de cómo generar un PDF utilizando Java y la biblioteca iText PDF. De igual manera les voy a dejar en la descripción del video el link del repositorio de GitHub del proyecto y el script de la creación de la base de datos con la tabla empleados. Eso sería todo en este video. Gracias.